Hola y bienvenidos de nuevo a este canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar el estado de este coche que compré este verano por 500 euros y la verdad es que no puedo estar más contento. Obviamente, como veis, no estaba perfecto ni mucho menos, pero poco a poco lo iré restaurando. El estado general del coche no era malo, quiero decir, no tenía golpes, no le faltaban piezas, era un coche que estaba bastante entero. Eso sí, muy sucio. Las pastillas eran inexistentes prácticamente, y los discos traseros eran los originales y estaban totalmente comiditos. El tema de los pilotos traseros es totalmente increíble, porque aunque el derecho se ve que está en bastantes buenas condiciones, el izquierdo no sé cómo ha podido pasar, pero estaba totalmente resquebrajado por dentro. Las escobillas de los limpiaparabrisas estaban para cambiar, tanto los traseros como los delanteros, que estos últimos eran incluso diferentes, ya que uno de ellos pertenecía a otro coche y lo habían adaptado. El interior estaba muy estropeado y bastante sucio, y es que si no habéis visto el primer vídeo de este proyecto, os animo a que paréis el vídeo y lo veáis antes, así podréis saber por qué lo compré y por qué me salió tan barato. Como veis, el coche necesitaba mucho cariño y varios de cientos de euros para salir adelante. Y la verdad es que aunque los acabados eran buenos, no han soportado bien el paso de los años. La pintura que recubre los plásticos se levanta. El cuero, después de 21 años, ya no es cuero. Los tapizados de puertas y de techo se despegan. Algunos plásticos se parten con mirarlos. Y es que, aunque tenía muchos defectos, lo que más falta le hacía era una buena limpieza. El posavasos es otra de las cosas que suele fallar en este coche. En este caso, el del conductor funcionaba muy bien, pero el derecho ni siquiera estaba. En el interior de los aireadores encontré varios restos de espuma, que por lo que me estuve informando sale desde el interior del sistema del aire acondicionado. Además, me percaté de que los aireadores no se mantenían fijos en una sola posición. La guantera me decepcionó un poco, y aunque estaba parcialmente tapizada, no llega a tener la misma calidad que la de un Audi A3 de la misma generación. Aunque lo que es malo es la consola central, sobre todo la parte del cenicero. Y aunque por diseño se distingue de sus homólogos del grupo BAG, las tapas de los laterales se salen solas, y los muelles que hacen que se queden las tapas cerradas también. Me percaté de que había alguna tapa suelta, pero eso tampoco tiene mucha importancia. Los asientos, tanto delanteros como traseros deportivos, se encontraban bastante sucios, pero en muy buen estado. Sin embargo, cuando abatías el asiento, podías ver que la espuma del interior del asiento se estaba saliendo, algo que, por desgracia, también es muy normal en estos coches. El techo era lo que posiblemente peor estaba de todo el coche, con chinchetas, caído por todas partes, súper sucio, no daba absolutamente ninguna gana entrar dentro del coche. Viendo lo anterior, el maletero estaba bastante bien, que pese a tener algunas hojitas, casi todo funcionaba perfectamente. La luz, la bandeja se recogía perfectamente, tenía incluso hasta el soporte que hace que se sujete la moqueta en la bandeja para poder acceder a la rueda de repuesto. Como era de esperar, el neumático era el original, fechado en el año 2003, un Pirelli P6000, e incluía todas sus herramientas, incluido el tornillo antirrobo. El motor, pese a estar muy sucio, tener 21 años y 280.000 kilómetros, sonaba realmente bien. Junto con el coche, me dieron un par de mandos de 2 botones, y ninguno de ellos funcionaba. En un principio pensé que era cosa de la pila, pero una vez que las cambié y volví a probar, seguía sin funcionar. También probé a codificar los 2 mandos, pero ninguno de los dos funcionaba. Así que como tenía por casa un mando de 3 botones, el cual llevaba unos 10 años guardado en un cajón,
No obstante, tras cambiarle la pila, procedí a codificarlo, que no es más que poner una llave en el contacto y otra en la cerradura. Se procede a girar hacia la derecha, que es cerrar, y se le da 3 veces al botón de cerrar. Después se saca la llave del clausor y al cerrar la puerta y pulsar apertura y cierre, vuelve a funcionar perfectamente. Otro problema era la puerta, la cual no cerraba bien, y es que se había descolgado y había llegado hasta un punto en el que rozaba en la carrocería. Ya veremos más adelante cómo repararla. Había que empezar a limpiar por algún lado, y como acababa de comprar un producto nuevo y un cepillo para las llantas, decidí empezar por las llantas. Para esto os recomiendo quitarlas y limpiarlas una a una fuera del coche, ya que se llega mucho mejor a limpiar todas las partes. Pero como sabía que de una mano no iban a quedar perfectas e iba a perder bastante tiempo, preferí darle una primera limpieza en profundidad, utilizando todo mi arsenal, para ver en qué estado se encontraban realmente. Y aprovechando, se dio un bañito a la carrocería, para decentarlo un poquito. La verdad es que las llantas, para no haber sido reparadas nunca y tener 280.000 kilómetros y 20 años, tampoco estaban tan mal. Todas tenían algunos arañazos, cosa que es normal. Y suciedad. Sabía que no iban a quedar perfectas solo con una mano, pero la verdad es que no quedaron nada mal. Más adelante las desmontaré y las limpiaré una por una desde dentro, para intentar dejarlas lo mejor posible. Al día siguiente tenía cita en Premium Glass. Es la segunda vez que llevo algún coche a colocar láminas solares a este lugar. Y la verdad es que seguiré yendo. Está bien ubicado, sin esperas, muy limpio y con un sitio muy acogedor para esperar mientras realizan el trabajo. Cuando vuelva con otro coche, espero que me hagan algún descuentillo por la promo. Esta vez les pedí un tintado al 30%, cortado a plotter, que tienen garantía de por vida. Y la verdad es que se ven muy bien, sin una sola burbujita de aire. He ido a otros sitios a que me pongan láminas solares y he tenido que esperar varios días a que las burbujas de aire desaparecieran. Y sin embargo, aquí quedaron perfectas desde el principio. El momento en el que ves salir el coche al sol es mágico. Y aunque al principio me preocupé porque exteriormente se veía muy oscuro por fuera, por dentro no limitaba nada la visión. En otro coche tengo un tintado al 20% y por dentro se nota muchísimo más. Otra de las cosas que quería solucionar rápidamente eran los tapabujes, que los traseros eran inexistentes y los delanteros estaban muy deteriorados. Los originales tienen una muequita para poder meter un destornillador y extraerlos fácilmente, cosa que también facilita que te los roben rápidamente. Así que los cambié por otros más modernos de AliExpress, mucho más baratos
y aunque me costó un mundo encajarlos, hacen el apaño perfectamente. El resultado, una vez puesto, más que notable. Y es que las llantas visten al coche, y eso se nota. Y otra cosa que se nota y se percibe es la limpieza, o la falta de ella. Así que decidí que era el momento de empezar con la limpieza del interior. Y lo hice por el maletero, sacando la moqueta, las herramientas, la rueda de repuesto con su neumático original del año 2003. Y el resultado, tras aspirar y limpiar el fondo del maletero y la llanta de repuesto, fue tan bueno que decidí aspirar también el resto del coche. Esto básicamente fue una limpieza superficial, puesto que no iba a tener tiempo para limpiar todo detalladamente. Para sacar la espuma de los airadores, lo que hice fue sacar al airador, ya que simplemente va a presión. El motor daba auténtico pavor. Entre el polvo y el rezume de aceite no se podía tocar absolutamente nada. Pero tras darle con un quitagrasas para motores, frotar y enjuagar un poquito, el 1.9 TDI quedó como nuevo, con una presencia digna de su leyenda y listo para empezar con su mantenimiento. Frotar. Bueno, y hasta aquí este segundo vídeo del Golf 4. No olvidéis dar a me gusta si os ha gustado el vídeo
y suscribiros al canal para más contenido.